No toda la fe salva. Es común oír a las personas decir: sálvese usted con su fe, que yo me salvo con la mía. Y pareciera que la fe fuera lo que salva a la persona sin importar el objeto de la fe. Pero yo quiero decir en esta mañana que no es así. No es así. Recuerden ustedes que cuando empezó la iglesia había un hombre que hacía una cantidad de cosas y la gente lo tenía como el hombre que ejercía el gran poder de Dios. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde están aquí los estudiosos de la Biblia? Se llamaba Simón el Mago, creo que era. Un tal llamado Bar Jesús. Bar Jesús. Y la gente lo veía y decía: ay, bendito que Dios llegó, el que nos va a hacer el milagro. Y él manejaba trucos y hacía cosas. Y se arrepintió, pero no estaba bien arrepentido. Y cuando vio que el apóstol ponía las manos sobre los hermanos y los hermanos hablaban en lengua y recibían el Espíritu Santo, y el hermano dijo: ¿cuánto vale el truco? Véndame. Y tuvo que el apóstol reprenderlo duramente. Porque, hermanos, hay cosas que le producen fe a las personas por los resultados que tienen. Pero yo quiero que en esta mañana entendamos que no toda la fe salva. Hay que identificar el objeto de la fe que salva. Amén. ¿Alguien me puede decir esta mañana cuál es el objeto de la fe que salva? Jesucristo. Jesucristo, apúntese un 10. Jesucristo es el objeto de la fe que salva. Amén. Si el objeto de su fe no es Jesucristo, la fe que usted tiene le puede servir para muchas cosas, hasta para recibir milagros de beneficio personales, pero no te salva. Amén. Aquí lo importante es la salvación del alma. Por eso el milagro más grande de un ser humano no es que el Señor lo levante de una silla de ruedas. El milagro más grande para un ser humano no es que el Señor lo sane de un cáncer, de un SIDA. Ese no es el milagro más grande. Porque aunque por la fe que tienes hayas recibido un milagro, pero si no tienes la fe que salva el alma, pues te sirvió para el cuerpo, pero no te sirve para el alma. Y la Biblia dice: ¿y de qué le sirve al hombre si se gana el mundo entero, pero pierde su alma? Amén. Entonces noten, hermanos, que aquí lo realmente importante es la fe que salva nuestras almas. Aleluya. Eso es lo realmente importante. Claro, todo lo que sucede alrededor y todo lo que la Biblia habla de las pruebas de la fe y de todo esto son cosas para alimentar y robustecer la fe. Vamos a ir mirando porque, bueno, estudiando sobre la fe se dice que hay varias clases de fe. Se habla de fe histórica, se habla de fe intelectual, se habla de fe del corazón, se habla de la fe que salva. Bueno, hay diferentes clases de fe. Pero estamos hablando esta mañana de la última, ¿no? De la fe que salva. Y la fe que salva no solamente está en la mente, sino que además está en el corazón. Y esa fe, además de que está en la mente y está en el corazón, esa fe, hermanos, se fundamenta en un conocimiento. En un conocimiento. Y ese conocimiento no se adquiere en las universidades, en los institutos, en los seminarios, no.
Ese conocimiento surge de las páginas sagradas de la Biblia. Esa fe se basa en el conocimiento de Dios. A su nombre sea la gloria. Se basa en el conocimiento de Dios. ¿Cómo dice Romanos 10:17? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír por la palabra. Mire cómo dice la versión internacional. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Amén. Un poquito más claro. O sea que la fe que salva viene por el oír, pero no por el oír cualquier cosa. Es que a mí me dijeron que la Virgen apareció en tal lugar y oyó eso, y ese conocimiento lo lleva a que tenga fe en eso. O porque alguien muy elocuente le habló de conocimientos y de argumentos, y entonces oyó eso y eso le hizo tener fe. Entonces no es un conocimiento que surge de la filosofía o del conocimiento humano o de los argumentos humanos, sino que es un conocimiento que surge de la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios la obtenemos leyendo la Biblia o asistiendo al culto para oírla. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces podemos decir que la fe se compone por lo menos de tres cosas que ya mencioné antes: conocimiento, número uno; creencia y confianza. Porque primero viene el conocimiento. Como, digamos que lo que dice el texto bíblico en Romanos 10:14, para ser más directo. La Biblia dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Eso quiere decir que es imposible creer en tener la fe que salva si no hemos oído antes. Amén. Porque la boca del alma, ¿cuál es la boca del alma? El oído. El cuerpo se alimenta por esta boca, pero el alma se alimenta por el oído. Eso es lo que dice Isaías 55. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y el trabajo en lo que no sacia? Y luego dice: óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará, no dice vuestro vientre, dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, no cualquier cosa, sino la palabra de Dios, oíd y vivirá vuestra alma. Amén. Entonces, la boca del alma es el oído, y cuando se oye la palabra de Dios se adquiere el conocimiento para que se origine la fe, y a través del mismo conocimiento y de la misma palabra y de los mismos acontecimientos se fortalece y se robustece la fe. Gloria a Dios. Para yo poder creer en un suceso o en un acontecimiento, pues necesito primero saber de ese acontecimiento. De lo contrario no puedo creer en eso. Eso es lo que dice Romanos, lo que ya leímos de Romanos 10:17. Que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Es preciso entonces oír para saber lo que se ha de creer. Salmo 9, capítulo 9, versículo 10, dice la Biblia: inclinad vuestro oído, el Salmo 9:10 dice: en ti confiarán ¿quiénes?
En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, O sea, si usted no conoce realmente a Dios, ¿cómo hace para confiar en Él? Uno confía en Él porque lo conoce. amén, Y a uno le dicen, no, usted está perdiendo el tiempo en el Evangelio, usted allá gastando la vida y usted perdiéndose de disfrutar su vida, su juventud, y perdiéndose de esto y de lo otro. Pues claro, los que no lo conocen. amén, Pero los que lo conocemos decimos, yo no estoy perdiendo el tiempo. Lo está perdiendo otro. Yo no lo estoy perdiendo, no es que yo lo conozco. Yo sé qué es lo que estoy haciendo. Y uno lo hace por la fe. Por la fe. Entonces, hermanos, por eso quiero decirles algo que no lo tengo en el bosquejo que estoy tratando, pero que me llega a la mente. Y es que por eso nosotros no tenemos que conocer absolutamente todo de la Biblia. Ojalá lo conociéramos, pero no tenemos que conocerlo todo. Porque hay cosas que nosotros no somos capaces de entenderlas. Amén, así es. Que sencillamente es creer. Eso es fe. Ve, hermanos, Dios sacó al pueblo de Israel, lo llevó por el camino del desierto, pero llegaron a las playas del Mar Rojo. Y bueno, yo me imagino que había playas, claro. Y llegaron a la orilla del Mar Rojo y no había por dónde pasar. Y Dios, dice la Biblia, sopló un viento y le secó el mar, le abrió un camino, paredes de agua por aquí, paredes de agua por acá, el camino en seco, y por ahí pasaron. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen en eso? Amén. Porque eso no es fácil de creer, pero la Biblia lo dice. Y yo lo que la Biblia dice lo creo. En Discovery por ahí estaba viendo alguna vez un programa, me dijeron que no, que era que lo había bajado y que era que el agua les daba por más abajo la rodilla y que por eso era que había pasado, pero que eso era un mito, que eso era una cosa pues como para que la gente no crea. Y yo pensaba para mí, bueno, si el agua les diera por más abajo la rodilla, entonces ¿por qué se ahogaron los que venían atrás? La Biblia lo que dice es que juntó y se ahogaron los enemigos. Amén. Entonces, hermanos, hay cosas que nosotros solamente tenemos que creerlas. ¿Cuántos de ustedes saben de algún hermano que haya sido paralítico y Dios lo haya levantado? amén, Aquí en Durango el pastor el hermano Orbey, que era un paralítico. Él llegó a la iglesia siendo paralítico. Un amigo mío tuvo problemas, que trabajó conmigo en la finca, tuvo problemas y quedó también así, paralítico. Y yo angustiado, una vez lo traje a una confraternidad que había acá en la iglesia segunda, que estoy hablando de hace 30 años más. Y había venido el hermano Orbey, y le dije, yo quiero que el hermano Orbey le hable para que le cuente cómo el Señor le hizo el milagro, para que él se levante de ahí también. Y le dije al hermano Orbey, me dijo, claro, con mucho gusto. Y fue y le habló al amigo mío y le dijo, usted debe arrepentirse de todo corazón, entregarle su vida a Cristo, bautizarse para el perdón de sus pecados. Y él lo evangelizó, le dijo el plan de salvación, pero no le dijo nada de lo que le había pasado. Y se fue. Le dije, hermano Orbey, venga, es que yo quiero que usted le testifique. Me dijo, vea hermano, usted me anda ofreciendo cosas que usted no puede cumplir. A mí el Señor me levantó en una silla de ruedas porque a él le provocó levantar. Pues no quiere decir que todo el que viene en una silla de ruedas se va a levantar. Aquí lo importante es que la gente se salve. amén, Hermano, me dio seco y sopa. Pero que Dios es capaz de sanar a un paralítico, sí es capaz de sanar. Amén.
pregunta, ¿y cómo sucede eso? Por la fe. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que unos, digo esto hermanos, lo digo por dar la enseñanza de la fe? Pero hermanos, si el cuerpo está atrofiado, ¿cierto? Si por ahí no ha corrido sangre, si los tendones están pegados, si todo lo que pasa con este tema, si hermanos, si se lo lleva a un experto, un especialista, terapeuta, ¿cómo se llama el que trata eso? Ortopedia. Y si se lo lleva al especialista y le dice, no, eso tiene un proceso y hay que ponerle esto y eso causa dolor y enderezar un hueso que está torcido, imagínense. Pero le ponen las manos, uno que no es experto, no es especialista en ortopedia ni nada de eso, seguramente uno que vende limones o chontaduros allá en el semáforo, pero que sabe de Dios, y viene y le pone las manos y en el nombre de Jesús, y esos huesos se enderezan y esos tendones se arreglan y la sangre irriga otra vez hasta la punta de los dedos. ¿Y eso cómo pasó? Y yo pregunto, ¿y cómo se explica? Eso no tiene explicación. No me diga que alguien puede explicar un milagro, porque un milagro no se explica. Un milagro es un misterio. Y un milagro nadie lo explica. Entonces no pida explicación porque eso no se puede explicar. Pero que Dios hace milagros, claro que hace milagros. ¿Cómo pasa eso? Por la fe. ¿Cuántos están seguros que no van a ir al infierno sino al cielo? Amén. Qué pregunta tan cruda. ¿Y cómo sabe? ¿Dónde tiene usted la escritura donde el Señor fue a una notaría y le firmó y la hizo registrar y le dijo, mire, esta es la escritura con la que usted tiene seguridad que va para el cielo? ¿Quién tiene una escritura en físico firmada por puño y letra del Señor Jesús? Bueno, en la palabra dice, en la Biblia dice, pero si usted no lo creyera, entonces aquí se necesita que funcione La fe. la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Y es la fe, la convicción De lo que no se ve. de lo que no se ve. Creemos todos que Jesús está aquí esta mañana. Amén. Y entonces la dominical de Medellín, ¿quién la dirige? Jesucristo. Si Él está aquí. Y entonces el culto en Estados Unidos, ¿quién lo dirige? Jesús. ¿Y cómo explica usted que Él está aquí y está allá? Usted argumenta, pero usted no tiene una manera de explicarlo tangiblemente, porque esto es una cosa de fe. Yo sé que lo que ustedes dicen es verdad porque yo creo lo mismo. Él está en Bogotá, está en Cali, está en Barranquilla, está en Medellín y está aquí en la Graciela. ¿Cómo? Porque Él es espíritu y lo llena todo. Pero ¿quién lo ve y quién confirma eso? No, los que lo sentimos sabemos que está aquí. Ahora bien, hermanos, aquí contentos recibiendo de Dios y acá en Barranquilla también. Porque Dios lo llena todo. Pero eso es porque creemos. Amén. Es fe. A su nombre sea la gloria. Entonces, vean, hermanos, los dones ministeriales que hay en la Biblia, que son 5, y los dones para la iglesia, que son 9, que están en 1 Corintios 12, y que los otros están aquí en Efesios, donde leímos, capítulo 4. Amén. Amén. Esos dones fueron dados a la iglesia con el fin de que a través de esos dones haya un conocimiento y ese conocimiento sea el que alimente y sustente y haga crecer nuestra fe. Amén. Amén. Quiero decirlo de la mejor manera para hacerme entender.
Por ejemplo, si hablamos de los dones ministeriales, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos? 5. Apóstoles, profetas. ¿Qué hace el profeta? Pues el profeta es el que recoge la razón y se la lleva y se la entrega al pueblo. Esa es la función del profeta. Por eso había profetas en la época antigua que no los querían, porque los profetas eran fieles con la información. Y cuando uno es fiel con la información, se echa a veces enemigo. Porque cuando uno trae la razón completa, a veces el hermano dice: me tiró piedras ese pastor. Y a uno le toca cuidarse de lo que dice. Pero el profeta, ¿se acuerdan del profeta? El profeta que aquel rey no quería que le profetizara Micaías. Por ahí está Micaías el profeta, y un rey dijo: ni lo traigan. Ese no habla sino cosas malas. Ese no dice sino cosas duras. Ese no nos dice cosas bonitas. Ese nos dice que así como estamos no vamos a ir a ninguna parte. Ese nos va a decir que necesitamos cambiar cosas. No lo traigan. Y cuando lo trajeron, Micaías sabía y comenzó a decirles cosas bonitas. Y uno de los reyes dijo: vive mi Dios, que si sigues diciendo lo que no te mandó a decir Dios. Y entonces cuando ya le invocaron al Señor, dijo: no les voy a decir la verdad. Y comenzó a profetizarle, porque la función del profeta es traer lo de Dios y entregárselo al pueblo. ¿Y qué hace eso? Eso hace que el pueblo adquiera un conocimiento. Y ese conocimiento hace que ¿cómo se dice? Se robustezca, se crezca, se aumente la fe con base en ese conocimiento. Profetas, evangelistas. ¿Qué hace el evangelista? Pues el evangelista va y le dice a la gente: vea, usted necesita entregarle su vida a Cristo, porque si usted se muere sin el arrepentimiento, sin el bautismo, sin el perdón de sus pecados, su alma se pierde. ¿Qué le está transmitiendo? Conocimiento. Y ese conocimiento despierta la fe. Y cuando la persona, Dios le quita el velo y le revela la palabra, la persona dice: ay, sí, pastor, ¿cuándo me bautiza? ¿Sí o no? Y comienza a cambiar la vida en base a ¿qué? A un conocimiento que un evangelista transmitió, guiado por el Espíritu Santo, y eso es lo que le origina la fe a esa persona. Evangelistas, bueno, voy a decir rápido. Evangelistas, ¿qué más? Pastores. ¿Qué hace el pastor? Pues el pastor es el profeta de la dispensación presente. Amén. Amén. Amén, amén. Es el profeta de la dispensación presente, porque el pastor trae la palabra de Dios para el pueblo. Amén. Algunos la traen bonita para que el pueblo se amañe y le guste, pero no forman mucho. Yo no quiero decir que yo soy mejor, no, a mí también, yo también lucho con eso. Pero yo sé que el mensaje hay que traerlo como Dios lo manda. Eso sí sé. Ahora, ¿cómo se los transmito? ¿Cómo se los suelto aquí? Esa es otra cosa. A veces soy un poquito ordinario y me perdonan por eso. A veces soy un poquito crudo para decir cosas. Pero hermanos, la razón hay que traerla completa. Amén. El maestro, ¿qué hace? Enseñar. Y la enseñanza que trae, conocimiento. Y el conocimiento que produce, la fe. Entonces estamos confirmando que la fe se basa en un conocimiento. En un conocimiento. El que tiene fe sin un conocimiento claro, la persona puede decir: es que yo tengo tanta fe. Pero si no tiene un conocimiento del objeto que produce la fe para salvación, lamentablemente tiene fe, pero es una fe en la fe. Pero la fe que salva
es la fe que se basa en la palabra de Dios y que identifica el objeto claro en el que se debe depositar la fe. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo, él se refería a uno de sus discípulos, de sus pupilos, hablando de esto. Porque la fe que salva, vuelvo a ser insistente con la introducción que hice, nos debe unir. No nos puede distanciar. La fe que salva nos debe unir. Porque esto que leímos dice, hasta que todos lleguemos El arrepentimiento. conocimiento a la unidad de la fe. Entonces, mire, hermanos, el apóstol San Pablo hablaba de ese discípulo de ese joven pastor que se llamaba Timoteo, y nos cuenta que en Timoteo había una fe no fingida. Eso es 1 Timoteo capítulo 1 verso 5. Dice que había una fe no fingida y que esa fe no fingida habitó primero en la hermana Loida. La hermana Loida era la abuelita de Timoteo. Y que la hermana Loida le enseñó, le transmitió un conocimiento a su hija que se llamaba la hermana Eunice. Y la hermana Eunice creció con esa formación y tuvo esa fe en el objeto claro de la fe para salvación, que es Cristo. Y entonces la hermana Eunice le transmitió ese conocimiento a su hijo que se llamaba Timoteo. Así dice el texto. Ah, me equivoqué en la cita. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con el texto? Donde habla Pablo de la fe que hubo en Timoteo no fingida. Entonces no es primera sino segunda. Entonces, si Pablo habla de fe no fingida, gracias hermano, gracias. ¿Dónde se empieza ahí? Si Pablo habla de fe no fingida, es seguramente porque vio en Timoteo que su fe era sincera, que la fe de Timoteo era genuina, que la fe de Timoteo era sin dobleces, que la fe de Timoteo era firme, aleluya, que era una fe bien establecida, bien estable en su forma de vivir. Y esa fe le llegó a Timoteo de esa manera. Un conocimiento que hubo en la hermana Loida, que él se lo transmitió a su hija, la hermana Eunice, y que la hermana Eunice, por ende, se lo transmitió a su hijo Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dijo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, esto ya nos da margen para hablar un poquito de familia, porque estoy hablando de fe a la iglesia, pero la iglesia se compone de familias y las familias se componen de individuos. Amén. Amén. Entonces la fe que salva tiene que comenzar en el individuo y tiene que llegar a la familia. Amén. Amén. Por eso hay casas donde hay situaciones, porque el uno tiene una fe y el otro tiene otra, ¿cierto? El uno cree que son las buenas obras, que son los sacramentos, que son otras cosas lo que los va a ayudar, pero el que tiene la revelación dice no, el único que salva es Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y se va complicando la cosa en la casa, porque hay un individuo en la casa que tiene una revelación. Amén. Pero a esa persona es la luz que hay en esa casa. Esa luz no se puede apagar. Esa luz tiene que permanecer ahí en esa casa. Amén. Porque Dios a su tiempo hará la obra. Amén.
Entonces, luego pasa a la familia. Y en la familia se debe transmitir la fe de generación en generación. No es posible que tú dejes a tus hijos que en el colegio, que en la escuela, que en la calle, que todo el mundo le llene su cabecita de basura, y tú que tienes el conocimiento verdadero no se lo transmita a su hijo. Amén. A los hijos hay que enseñarles cuando se puede. Estos niños que están aquí, bienvenidos a la escuela dominical, ya están en la época en la que deben aprender la palabra de Dios. Porque cuando ellos sean mayores de edad, toman sus decisiones. Amén. Y si tomaron una decisión equivocada, en ellos se va sembrada la palabra de Dios. Y no van a sentir paz en ninguna parte si se alejan de Dios. Porque Dios tiene ya una palabra sembrada en sus corazones. Y es la época en que se puede hacer algo. Y bueno, el Señor me guía a esta parte y no me puedo callar, de pronto saliéndome un poquito del tema. Pero es que esa fe que salva hay que transmitirla, como dice aquí el texto bíblico.